Muy buenos días a todos, mi nombre es Rashid Salán y yo les voy a hablar del pistón. Como muchos sabemos, nuestro motor tiene muchas piezas móviles. Sin embargo, el pistón es una de ellas, ya que sin esta el motor no funcionaría. Comencemos. Los pistones van ubicados en los cilindros, los cuales van ubicados en el bloque de cilindros. Su principal funcionamiento es recibir la mezcla de aire-combustible para que al momento de subir a su punto muerto superior hagan la compresión y este los desplace hacia abajo. Cuando hace la compresión, el pistón baja a su punto muerto inferior y transmite fuerza cigüeñal por medio de la biela. Los motores de antes usaban como material el fundición de hierro, pero esto los hacía más pesados y más lentos. En cambio, los motores modernos usan aliado de aluminio con otros materiales para que este sea un motor más potente, más veloz, más ligero y tenga una mejor conductividad térmica. Los pistones tienen unas ciertas características para su funcionamiento. Tienen que tener una estructura muy robusta, tienen que ser ligeros, tienen que tener una resistencia al desgaste y a la corrosión y tienen que tener un gran coeficiente de rozamiento. Las partes del pistón podemos llamarlas así: la cabeza del pistón, la biela, los anillos, que son esos tres que miran aquí, las ranuras de compresión que van a servir al momento de que haga la compresión y luego haga la explosión, no se desgaste. Los segmentos de aceite, los segmentos del pistón, la falda, y ahora mi compañero Brandon les va a hablar acerca de la biela. Muchas gracias. Mi nombre es Brandon Morales y mi tema de exponer es la biela. La biela es el elemento básico de un motor de combustión interna y en compresores alternativos. La biela está fabricada de una forma específica para poder sujetar dos piezas entre sí, el pistón y el cigüeñal. La biela está formada por tres partes: el pie de biela, cuerpo de biela y cabeza de biela. El pie de biela. El pie de biela es el lugar donde está sometido a presión o casquillo para después colocar el bulón, que es el encargado de conectar al pistón con la biela. El cuerpo de biela es la parte central y está sometido a esfuerzos de tracción y compresión en su eje longitudinal. La cabeza de biela se divide en dos partes, una que corresponde al cuerpo y la otra postiza, que se le conoce como sombrete. Ambas piezas van unidas a través de pernos. La cabeza es la encargada de conectar el pistón con el cigüeñal. Tipos de biela. La biela enteriza. Este tipo de biela se caracteriza porque la cabeza está formada de una sola pieza y no de dos como generalmente la conocemos. Biela de goteo de aceite. Estos tipos de biela en la cabeza contienen un tipo de punta, que es el lugar en donde se genera el goteo de aceite, como lo pueden ver en la imagen. Biela aligerada. Este tipo de biela en la cabeza, en el plano que divide ambas partes, no forma un ángulo recto. Como se puede apreciar en la imagen, el ángulo es inclinado. Biela fork and blade. Este tipo de biela se conforma de dos y van sujetas en el mismo muñón del cigüeñal. Una de las bielas contiene dos cabezas, mientras que la otra solo una, y esta va sujeta entre ellas. Como se puede ver en la imagen, una tiene dos cabezas y la otra va sujeta entre ellas dos. Biela articulada. Este sistema de articulación de biela se genera en la parte lateral principal. ¿A qué se refiere con eso? Una biela contiene su cabeza principal, mientras la otra va conectada en la parte lateral por un pasador. Gracias por su atención. Buenos días, vengo a hablar sobre el pasador de pistón. ¿Qué es un pasador de pistón? El pasador de pistón, o también denominado bulón, es el encargado de unir la biela con el pistón y también tiene la misión de transmitir la fuerza de este
hacia el pistón. Pasador flotante. El pasador flotante es aquel que gira en los soportes del pistón y la biela. Pasador semiflotante. Este se utiliza cuando la biela es de pie abierto. Pasador fijo. El pasador fijo es aquel que se encuentra en los soportes del pistón por contracción. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Eduardo Salguero Arrarte y hoy les vengo a hablar sobre los anillos de pistón. Los anillos de pistón se pueden encontrar en los motores de combustión interna de 2 y 4 tiempos, también en las máquinas de vapor. Estos anillos tienen como objetivo principal crear un cierre hermético, regular el consumo de aceite y ayudar con la transferencia de calor. Hay 3 anillos de pistón, están los 2 de compresión y el anillo de aceite, pero mejor conocido como el anillo de compresión, el anillo de raspado y el anillo de aceite. El anillo de compresión, este es el que se encarga de crear el cierre hermético hacia la cámara de combustión. El anillo de raspado, como su nombre lo dice, raspa el aceite gracias a su forma cónica. Por su forma especial también sirve como ruta de escape para gases residuales de la combustión y así tener menos presión entre anillos. También está el anillo de aceite. El anillo de aceite sirve para lubricar las paredes del cilindro, el pistón, los pasadores y los anillos. Investigando me di cuenta de que hay un error muy común a la hora de montar los anillos en un pistón. Es el montaje invertido. ¿Qué pasa si hay montaje invertido? Pues el objetivo de los anillos es poder evitar que pase aceite hacia la cámara de combustión a la hora de regular el consumo de aceite. ¿Qué pasa? Si están invertidos, en vez de hacer que no entre aceite a la cámara de combustión, van a bombear aceite hacia la cámara de combustión, creando así un consumo de aceite mayor. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. A mí me tocó hablar sobre el proceso de combustión. ¿Qué es combustión? No es nada más que una reacción de oxidación de un combustible por medio de pequeñas partículas que se combinan íntimamente con un comburente, que usualmente es CO2, para producir gases constituyentes como CO2, H2O, CO, SO2. Dependiendo del grado de ruptura de carbono e hidrógeno, también encontraremos como CH4, CO2, H6, C2, H4. Bueno, como tenemos entendido que la combustión se compone por tres elementos, que es calor, oxígeno y combustible. Bueno, como ya tenemos entendido qué es la combustión, empezaremos a hablar sobre la combustión externa. Bueno, ¿qué es la combustión externa? Es una conversión que se realiza por medio de la energía calorífica mediante la energía química producida fuera de un cuerpo o de un motor, como por ejemplo un tren. La combustión interna es la que usualmente todos conocemos y se realiza y se obtiene energía mecánica directamente de la energía química mediante un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. También tenemos la combustión completa,
que es la reacción total de un combustible hacia un oxígeno. También tenemos la combustión incompleta, que es por medio de un combustible que no reacciona completamente por la falta de oxígeno. Bueno, ya tenemos entendido todo sobre lo que es la combustión, pero también gracias a la combustión conocemos lo que es el combustible. ¿Qué es un combustible? Es una mezcla capaz de liberar energía o que cambia o transforma mediante su estructura química. Los tipos de combustibles, encontramos que también hay sólidos, naturales y artificiales. En sólidos encontramos madera, turba, carbón mineral, biomasa, y artificiales el coque, carbón vegetal. En líquidos natural tenemos el petróleo, y artificiales fracciones de petróleo que usualmente conocemos como gasolina y gasoil o diésel, el alquitrán, aceites vegetales y animales. En gaseosos naturales el gas natural de petróleo, de pantano, biogás. Artificiales tenemos los gases de aire y gas azul, gas carburado y gas licuado. Bueno, ya tenemos entendido cómo es que se realiza la combustión y los tipos de combustibles. Ahora comprenderemos lo que es un motor. Como bien habíamos mencionado, un motor es donde se realiza interiormente la combustión. Y pues un motor es una máquina en donde convierte la energía química en energía mecánica, usualmente por un árbol o eje. Bueno, ya que tenemos entendido qué es un motor, les mencionaré las fases en las que se dispone para realizar una combustión. Nos basaremos en un motor diésel. Un motor diésel de 4 tiempos que mantiene su volumen constante durante sus 4 fases. En el tiempo de admisión, el pistón se encuentra en el punto muerto superior en el tiempo de admisión y se dirige hacia el punto muerto inferior, extrayendo solo aire o aspirando solo aire. En el tiempo de compresión, el pistón se encuentra en su punto muerto inferior y se dirige hacia su punto muerto superior, asimismo comprimiendo el aire en una pequeña fracción mínima de 440 grados Celsius. En el tiempo de trabajo o explosión, está en las proximidades de punto muerto superior, en donde el combustible diésel es inyectado por medio del inyector y asimismo realizándose el trabajo, enviando el pistón directamente a su punto muerto inferior. Y constituyente de esto se realiza el tiempo de escape, en donde encontramos el pistón en su punto muerto inferior y pues asimismo dirigiéndose a su punto muerto superior, en donde saldrían los escapes al exterior por el medio de las válvulas de escape. Como les había mencionado primeramente, estábamos refiriéndonos a un motor de combustión interna de un motor diésel. Ahora les mencionaré sobre el motor de gasolina. La función es la misma. Lo único que cambia es que uno de gasolina, a la hora del tiempo de emisión, no aspira solo aire, sino que aspira
la mezcla de aire y combustible. Junto a toda esta exposición que les acabo de hacer, se realiza lo que comúnmente conocemos como combustión, el proceso de combustión. Espero que les haya gustado. Gracias. Buenos días, mi nombre es Diego González y el día de hoy me toca exponer sobre los fundamentos de la combustión. Los fundamentos de la combustión serían los que nos permiten una combustión eficiente y capaz. Para realizar esto necesitamos tres componentes de suma importancia que son bastante básicos, que sería el aire, el combustible y el calor. Sin ninguna de estas no tenemos una combustión completa y por ende nos daría una combustión incompleta. La combustión incompleta se da cuando el oxígeno, en su mayoría de veces el oxígeno es insuficiente y no conecta bien con el calor o el combustible, cualquiera de estas. Pero bueno, ¿qué es exactamente el aire? El aire es un gas, es el gas que está alrededor de la atmósfera. Ok, el aire se compone aproximadamente de 21 partes de oxígeno y 78 de nitrógeno. Por ende, si alguna de estas partículas de oxígeno ya antes dadas es faltante, entonces puede ser que se tenga una combustión incompleta, lo que básicamente es no tener una combustión. Luego tenemos el combustible. El combustible es un material capaz de liberar energía cuando se cambia o se transforma su estructura química. Y básicamente supone de una liberación de su forma potencial a una forma utilizable. También tenemos, como bien se dijo, el calor. El calor es una transferencia de energía térmica que se da entre diferentes cuerpos. Eso sería el calor. Básicamente, con todo esto nos damos a entender que los procesos de una combustión son bastante simples. Los fundamentos de una combustión son bastante simples, como lo sería aire, calor y combustible. Es bastante simple, pero si alguno de ellos falta, se daría una combustión con el nombre de combustión incompleta, y si están completos, se realizaría una combustión. Muchas gracias.